Chico final. Okay, we're finally at the end of this program. A parte final, eu creo que é unha das partes máis importantes do Congreso. Usually the final part is the most important part of the whole meeting. Porque hai que tratar de sintetizar as ideas máis importantes nesas conclusións. Because we're trying to actually get to the main idea of this whole meeting, the whole process and the conclusions. Para iso temos aquí con nos unha persoa fundamental para que este congreso pudera sair adiante. And that's the reason why we have one of the most important people that was part of this project and the ideas here with us today to finish it off. Foi quen iniciou o congreso con unha exposición xeral sobre os ritos migratorios que, dende logo, nos abriu moitos ollos. It was one of the principal people and the most important people that was opening our eyes to this whole movement and project and helped us a lot in this. Estuvo todo o tempo aquí conosco, escutando todas e cada unha das intervencións. She was here all the time listening to each and every one of the interventions. O cual agradecemos moito porque sabemos que é unha persoa que ten as súas ocupacións, priorizou estar aquí con nós. And that's why we're very thankful to her to spend her time here, knowing that she's a very busy person. Os nosos agradecementos teñen que ser máximos. We actually have to thank her the maximum that we can. A Laura Oso Casas, que é a coordinadora de SOMI, que é o equipo de investigación das migracións internacionais. To Laura also Casas, that's part of the SOMI the team of professors in cultural sociology of migration. Tamén profesora da Facultade de Socioloxía da Universidade de La Coruña. And faculty of the University of La Coruña as well. Muchas gracias. Muchas gracias al Ayuntamiento de Vimianto, en especial al alcalde y a los técnicos como Rosa y a Susana, también a nuestros técnicos de apoyo, por haberme invitado primero al Congreso, a participar al SOMI en el Congreso y luego a hacer estas conclusiones que para mí han sido un placer porque me ha obligado a sintetizar un poco las ideas y eso la verdad he aprendido mucho y lo agradezco. I want to thank everyone that was part of this project, and especially the people that is of this council and everyone collaborating with it. It was a very good project to work as in a group, and it opened eyes not just for her but everyone participating in it. Voy a hacer las conclusiones de este congreso sobre la base de dos pilares. Por un lado voy a hablar de las principales conclusiones respecto a la emigración y posteriormente respecto a la inmigración, pero haciendo hincapié en el continuo que hay en la relación entre ambos procesos. Okay, we're going to have a speech about two real pillars about the whole process, not just the immigration, but the immigration as well, and not just what happened in the past, but for the future and how we're going to work on it in the future. Continuing. Yes. Sobre la emigración, el Congreso ha puesto de manifiesto cómo las migraciones forman parte de procesos de ida y vuelta que se han ido configurando por las redes de contactos que se han construido a lo largo de la historia entre los contextos de acogida y de origen de los movimientos migratorios. Y, por lo tanto, no podemos separar la emigración de la inmigración. Okay, we're talking about the manifestation of the migration movement and the process of going and coming back, not just configuring the social or the network of contact. It's very important to look at the history between the region and where they were accepted and the movement of migration.
So we can not separate to the immigration. Los contextos de recesión económica y la búsqueda de empleo hemos visto a lo largo de estos días que suelen ser las principales causas que han ido motivando las migraciones. Si bien hay factores menos visibles que también salen de relieve y se ponen a la luz, como por ejemplo factores de índole política, ¿no? Como fue el exilio, por ejemplo, tras la Guerra Civil Española, o la huida del control social por parte, por ejemplo, de algunas mujeres, que hablábamos también ayer, ¿no? Okay, so it's not just always the context of the recession, economic recession, it's also other motivations for migration, and different factors that we saw through the last 3 days. That could be political, it could be after a civil war, and how the women even had to leave their social control over them. Es el caso, por ejemplo, el de los exiliados políticos, que está detrás de la inmigración de gallegos que emigraron a Perú, por ejemplo, que puse de relieve en una de las comunicaciones, para trabajar en la pesca. Migración que en un contexto económico de crecimiento en Galicia vuelve su mirada hacia esta tierra con la llegada hoy en día de peruanos para trabajar en la pesca en los mismos lugares de donde habían salido los migrantes gallegos hacia Perú. Esto pone de relieve esa conexión entre la emigración y la inmigración. Okay, so we're connecting these two parts we said before about immigration. For example, the Galicians that left to Peru to actually go and work in the fishing industry, and now, after all these years, are coming back to do exactly the same here again. So it's interlinked, the two. People leaving to Peru before and coming back now to work in the same industry. La continuidad de las cadenas migratorias se pone de manifiesto también en el caso de la emigración a Suiza de los años 60 y 70, en el caso de la Costa de la Morte, que vuelve a revitalizarse en los momentos de recesión económica con la salida de gallegos de nuevo hasta este país europeo en los años 80 y 90 y tras la crisis económica del año 2009. We're continuing with this chain of migration that didn't only happen to Switzerland in the 60s and 70s, but also now with the economic recession that's taking place of Galicians again going to different European countries in the 80s and 90s. Esto se puso de manifiesto también en una de las comunicaciones presentadas ayer, donde se vio cómo la emigración vuelve a nutrir los mismos nichos laborales tradicionales de empleo, es decir, la construcción, servicio doméstico, hostelería en Suiza. Es decir, las cadenas, como decía una compañera, Montserrat Bolías, ayer, las cadenas se engrasan con algo. Mi familia es de migrantes, el crisis arrancó como arrancaron todos, decía Montserrat ayer. Okay, so like Montserrat said yesterday, this whole chain is actually being increased or helped by the same jobs and the same positions that they had in the past, doing exactly the same thing again in construction, domestic services, and different jobs that they had to do in the past, they're actually doing exactly the same now again. Esto pone de relieve cómo la nueva emigración tras la crisis económica está protagonizada por jóvenes cualificados, como han puesto de relieve los medios de comunicación, pero también por otros trabajadores que son más invisibles y que este Congreso ha dado la oportunidad de visibilizar, como son migrantes que vuelven a reproducir los mismos trabajos no cualificados que hicieron sus abuelos en Suiza y que han salido a la luz gracias a este Congreso. Esos migrantes no cualificados que no son tan visibles en los medios de comunicación.
situación. Okay, a lot of people are now actually studied and professional people leaving the country, but it's also very important that we bring out to light and focus on the people who actually leave the country still for the same reasons as before. The people that's really in the ground, the ones that are not known for, who use it or working in the same positions as their grandparents would have done in the past. El factor género también es importante, se ha puesto de relieve en el Congreso, por ejemplo, cómo las mujeres que emigraban a tanto América Latina como Europa, gallegas, por ejemplo, se marchaban para salir del control social, como dije antes, o, por ejemplo, tenían que dejar a sus hijos a cargo de los abuelos, y que hoy en día algunas de ellas, retornadas, tienen que regresar y cortar su trayectoria vital en los países en los que se habían instalado, en Suiza, por ejemplo, dejando ahí ahora otra vez a sus hijos para de nuevo volver a cuidar a sus padres. Testimonios de los emigrantes que muestran esas rupturas emocionales y familiares que muchas veces se llevan a cabo en la emigración, con un factor de género detrás. Yeah, that's a very important point as well, is that came to light that it's always a very emotional and very difficult process, because especially in the first days, leaving family behind to go to another country and to actually start a new life, and sometimes having then family in another country, and again having to leave family behind to come back maybe to look after grandparents back in their home countries. And the whole process and the difficulty of it is very obvious, or it was very obvious with the testimonies that we've heard over these 3 days. Una vez que he dado unas breves pinceladas sobre el eje emigración, voy a pasar ahora a plantear el eje inmigración. And we are looking at the immigration at the moment and the important part of it. La riqueza de los movimientos migratorios en Europa y su articulación con los procesos globales queda expresada a lo largo del Congreso. This whole movement of migration in Europe and the articulation of the process, global process, was very well expressed through the whole Congress. El caso de Polonia, por ejemplo, donde los socios del proyecto europeo han puesto de relieve cómo en su localidad se da una inmigración a Alemania y al mismo tiempo reciben inmigrantes de Armenia, Bielorrusia, Georgia, Rusia, Ucrania, Moldavia, para realizar los trabajos menos cualificados, lo que da muestras de una circularidad y una complejidad migratoria relevante. In the case of Poland, for example, we heard that they have this project, European project, obviously, that they have a problem of a lot of people, or Polish people, leaving to go and work in Germany, and at the same time receiving immigrants from different countries like Armenia or Ukraine and Russia, to actually come and do the qualification or the jobs that's not qualified jobs. And it's really a circle of migration. Algunos contextos, como en el caso del municipio de Eslovaquia y de Petrosino en Italia, por ejemplo, en los que se presentan también migraciones de tránsito, siendo la realidad migratoria también diferente y compleja. In the context as well of the municipalities of Italy and Slovakia, for example, that they have the presentation of transit of migration, and that's really reality what we're facing about migration, not always taking people but also being the doorway to it. Estos países, Polonia, Eslovaquia, son a su vez población emigrante que está recibiendo el norte de Irlanda, otro de los socios del proyecto, ¿no? Procedentes que recibe también inmigrantes procedentes de Bulgaria, Polonia, Lituania. Estos migrantes están constituyendo una mano de obra con dificultades asociadas también al idioma y al desconocimiento de los derechos laborales, como se puso de manifiesto en el proyecto europeo.
In this process as well, it's very obvious that we have a lot of countries or countries like Northern Ireland, that they have in Europe, they are the receivers of a lot of people moving there. So migration that takes place, that they have people that they have difficulties like not just maybe the language, but their work. Right, I'm sorry. Working rights. Yes, their working rights in the country as well. They don't know what their rights are, and it's very important for them to know. So there are a lot of difficulties. Tanto Portugal como Galicia comparten contextos migratorios parecidos, al haber sido tradicionales países de emigración y empezando a recibir inmigrantes en la época de crecimiento económico. Okay, at the moment, for example, Portugal and Galicia are more or less in the same context of migration. They're receiving people from traditional, countries, to say it like that, of immigration, coming back, and it's in a time of economical growth. That's it, economical growth. Actualmente, tanto Portugal como España y Galicia están siendo de nuevo emisores de mano de obra al norte de Europa tras la crisis económica. So behind the economical crisis, both countries are again receivers of the senders of this Northern Europe job opportunities or abilities that appear. En el caso de Galicia, la inmigración está relacionada con su historia como país de inmigración también, como país de emigración, perdón. Es decir, hemos visto en las cifras como Galicia una fuerte presencia de los inmigrantes están relacionados con contextos donde emigraron gallegos como Argentina, Venezuela, Suiza, Alemania. In Galicia's case, for example, it was shown through all the years that they were a part that was very affected by the immigration of a lot of their people going to different countries like Argentina, Venezuela, Switzerland, Germany, etc. Y también Galicia está recibiendo otra emigración que no está relacionada con la emigración gallega y que responde a demandas del mercado de trabajo, como es el caso, por ejemplo, de indonesios, pescadores, caboverdianos en Burela, por ejemplo. So they're not only affected by that, they're also now affected by people coming into the country, so immigrating to Galicia, and that they will have the jobs, like we said before as well, like for example, Fishers in Indonesian fishers. Fishermen, for example, that's it, coming to the coast of the... Uno de los casos propuestos en una de las comunicaciones que se presentaron ayer fue el análisis de las migraciones en el concello de Odemira, en Portugal, que recibe en el rural movimientos migratorios asistidos por las empresas globales de agricultura intensiva que se han situado allí, búlgaros, tailandeses, nepaleses o rumanos que conviven con los portugueses autóctonos. So we had yesterday, for example, the example of one of the councils in Portugal, Odemira, that they are receivers of a lot of intensive agricultural movements from different countries like Thailand, Bulgaria, Nepal and Romania. Algunas comunicaciones, por ejemplo, la presentada ayer por la compañera de SOMI, Belén Fernández, han mostrado la relevancia de las políticas a escala municipal, ¿no?, para la gestión de la inmigración internacional. De esta manera, por ejemplo, en España las corporaciones locales son las que están siendo responsables hoy en día
de la cohesión social más allá de las intervenciones nacionales o europeas, mostrando ejemplos de su cada vez más vinculación con organizaciones e entidades no gubernamentales para promover la integración. Okay, like Elaine Fernandez said yesterday, that it's very important, this link between all the different parts of the European countries, the intervention, national but European as well, that are examples every time more and more of how important it is that we have this connection between all the organizations and projects. La iniciativa de este proyecto europeo, liderado por el Concello de Vimianzo, se enmarca en esta línea y realmente felicito a todos los socios por el trabajo que están realizando para promover desde el ámbito local la puesta en marcha de medidas para la identificación de necesidades y el desarrollo de buenas prácticas que permitan avanzar en la integración de los migrantes y en la sociedad multicultural. That is why it's very important for me to thank the Council of Vimianzo that they started and they initiated this project, European project, that is in line with what we said just before. And it's very important, not just locally, but nationally, and then going into the European movement, really, to realize these kind of projects that is very important for our future in the integration of migrants. La mesa dedicada, por ejemplo, al tercer sector también puso de manifiesto el rol determinante que están haciendo las organizaciones no gubernamentales para hacer frente a los retos de la integración social. This brought to light that is very important, not just the political or the national side of this kind of organization or projects. It's also local and non-governmental projects, but it's very important in the integration of the social side of the migrants. La escasez de políticas gubernamentales para hacer frente a la integración social de los migrantes también se pone de relieve cuando se analiza, por ejemplo, la exclusión social de los colectivos minoritarios. Paula Alonso, por ejemplo, también compañera del ESOMI, en su comunicación puso de relieve cómo la exclusión social puede mitigarse desde los centros escolares si se llevase a cabo, por ejemplo, una política educativa en esa línea. La atención de la segunda generación a los hijos de la inmigración es uno de los retos también para la integración social. In short, Paula Alonso also made it very important, or stated that it's very important that we would focus on the next generation of the sons and daughters of immigrants, and how important it is for them to understand the importance of these kind of movements and and the challenges this can actually bring along. Por su parte, una de las comunicaciones presentadas ayer por parte de Iria Zas también se analiza los grupos de ayuda mutua creados por mujeres migrantes en zonas rurales. Se trata de redes de solidaridad informal que han surgido entre mujeres migrantes para afrontar riesgos sociales como el desempleo, la enfermedad, y que actúan de colchón ante la adversidad. Okay, like Iria has said as well, it's very important that these different groups, especially of migrant women in rural areas, is very important. The network that it forms, or the informal social network that it forms, that between women that are migrating and the difficulties that they would find to be unemployed, maybe that they would be sick, and
how this diversity could have something to fall back on, information to fall back on between them. Las redes de entreayuda que ponen en marcha los migrantes también se pusieron de manifiesto en los testimonios de la emigración, donde se vio que eran realmente muy importantes estas redes de entreayuda. Por ejemplo, también entre los emigrantes retornados, con la importancia del asociacionismo, ¿no?, como un factor clave también para promover la integración y la ayuda. It's very important to have this associated, the importance of associating between immigrants, the new ones, the old ones, that there would actually be communication between them. So the testimonies, for example, as well, that would have maybe new people or younger people that want to migrate is very important. En el eje de inmigración, otro reto relevante es la acogida de refugiados en el entorno rural, con especial mención, por ejemplo, a algunos casos, como el caso de Petrosino. Una de las comunicaciones presentadas ayer, también por Carlos Viz y Andrea Souto, pone de manifiesto cómo la opción de repoblar la España vacía con refugiados hay que tener cuidado porque no funcionará si no hay alternativas al desarrollo. Esos espacios, si están vacíos, es porque no hay actividad de ninguna clase. Entonces ellos se interrogaban en esta comunicación. Llevarlos a pueblos fantasmas no implica una forma de guetización, si no hay un plan de desarrollo detrás. Okay, so as it was said as well, a very important part of this whole meeting is when the countries like, for example, Petrosino of Italy are actually taking in refugees in rural areas. It's very important that they would be a part of the community and the help that they would get to interact with the people of the community and not just filling the place of people that left to other countries, but also to think about really helping them to be part of the community and how this influences the community and how to go forward from that point. Para ir concluyendo, podemos decir que los movimientos migratorios se han ido construyendo en el marco de contextos de desarrollo estatales, regionales, locales, así como en el seno del proyecto de construcción de la Unión Europea. To conclude, the movements of migration is part of constructing not just Migration movements. The migration movements, regional, local. They have been constructing the framework of the European Union, constructing the whole project of the European Communion or Union. Los estados y los medios de comunicación han ido construyendo, como veíamos, hablando el Congreso, sus políticas migratorias sobre la base muchas veces de la instrumentalización de los migrantes. Esto ha traído consigo efectos perversos sobre las trayectorias vitales de los protagonistas de las migraciones y de sus familias. States and social media have constructed their migratory policies well, in the framework, sometimes in the base of instrumentalization of the migrants. So this had some perverse effects in the vital trajectories of migrants and their families. Bien, esto se vio claramente en los testimonios de los emigrantes retornados que vinieron al Congreso a contar sus experiencias en Europa. As we could see in the testimonies of immigrants that was part of this Congress or part of the Congress, talking about their return and their experience back in Europe again, back in their own country. Por ejemplo,
Mientras que las remesas de migrantes fueron un factor clave para impulsar el crecimiento en el marco del modelo de desarrollo de la España franquista, los emigrantes han sido olvidados. Hoy, por ejemplo, los retornados no solo no se les reconoce la labor histórica que han realizado, sino que además se les sigue exigiendo que contribuyan económicamente a través de la agencia tributaria, como vimos, y a través de sus pensiones que reciben en el extranjero. Como decía una de las personas del público, están pagando la deuda de los bancos, los emigrantes de nuevo, sin que se les haya reconocido de ninguna manera ese papel histórico que han tenido. Okay, in short, more or less, sorry, I'm just trying to get all this through my mind. It's very important that immigrants that left actually and coming back again, their importance really in society. They feel that it's very difficult for them to come back, and the difficulties that they're actually having to come back because they feel they actually don't have that recognition, historical recognition of leaving the country and actually having to go through all the experiences they had, the difficulties that they had in other countries, but coming back and then having to really pay for what they were living. Like I said, really, they paying for the banks and like actually helping back home again for everything to be lifted, like the social and economical crisis to get better in their own country. A lo cual, they're paying for that. A lo cual hay que añadir también el seguir sintiéndose como extranjeros en su propia tierra, reivindicar la memoria histórica, también para los emigrantes económicos, como señaló ayer Montserrat Bolías, es fundamental. A través de la puesta en valor de su contribución al crecimiento de nuestros países, nuestras regiones, por ejemplo, ha sido fundamental. Ayer también uno de los participantes decía que la mayor parte de los ingresos hoy en día en la Costa de la Muerte provienen de Suiza, tanto de las remesas y como de las pensiones. Yo creo que ese reconocimiento histórico es importante a la emigración. Very important because most people coming back obviously feel that they don't have that recognition, that historical recognition, and it's a very important part really at the moment that they would feel that they are recognized as an important part of the history because it is one of the points that was proven as well yesterday that a lot of people coming back from Switzerland, for example, with their pensions, it's a very big income for this part and for Spain that they're actually receiving money from Switzerland. Los estados receptores también llevaron a cabo políticas migratorias que tuvieron un impacto negativo sobre los emigrantes, como por ejemplo los testimonios pusieron de manifiesto ayer las dificultades que Suiza estableció en los años 60 y 70 para la reagrupación familiar, lo que llevó a muchas familias a optar por dejar a sus hijos, con consecuencias emocionales muchas veces dramáticas para las familias, que se pusieron de manifiesto en los testimonios de la migración también. What came to light yesterday as well with the testimonies that we got from people that went to Switzerland. There was, for example, all the legislation as well of Switzerland itself during the 60s and 70s that they couldn't, for example, take their families with them, and that was a very emotional and very difficult part for them, having to leave their families behind, and very emotional. Sorry. Este tipo de políticas también se han desarrollado con los inmigrantes, por ejemplo, que estamos acogiendo en los países europeos. El foco de atención de la política migratoria en el control de fronteras, las dificultades para la reagrupación familiar, dejando de lado la integración social, todo esto también está afectando a la vida de los inmigrantes y sus familias.
Nowadays, it's exactly the same what is happening on the borders, the border control between different countries, of people moving between the countries, and the difficulties to encourage family reunification, and how the states did not implement social integration policies. This affects also the social trajectories of migrants and their families. Bien, ¿qué construcción de Europa queremos desarrollar? Yo creo que esto es clave. ¿Cómo podemos integrar las migraciones en el marco de los modelos de desarrollo rural en Europa? How do we want to construct Europe, and How can we integrate migration into the developed models of the rural areas in Europe? El Congreso también ha puesto de manifiesto cómo hay sectores de empleo que están demandando mano de obra en el rural, por ejemplo, y la importancia que que tendría poder desarrollar planes de formación con el apoyo de gobiernos regionales y estatales, como señaló el alcalde de Vimianzo, que incluyan en los planes de empleo las migraciones internacionales como uno de los factores a considerar en los modelos locales, autonómicos y estatales de desarrollo. So this whole movement, the migration or international migration for jobs and plans includes not just the local but it's very important also in the framework of the Congress to think that in some rural areas there is a demand of labor, of the labor market, and there is a need to improve learning programs that could include migration into these programs, and could integrate also a model of development from a regional, local and state development. También es importante considerar el problema del envejecimiento en el medio rural y de la pérdida de población. Modelos de desarrollo integrales en el marco de los cuales se piensen y se consideren los migrantes no solo instrumentalizándolos y viéndolos como mano de obra, sino considerando la importancia de desarrollar políticas públicas que puedan facilitar la inserción social y el desarrollo de las trayectorias vitales de los migrantes y sus familias. Okay. It is very important also to consider the problem of people getting older in the rural areas and the loss of population in the rural areas. So we have to think about integral models of development in the framework of which we could consider migrants not also in the sense of instrumentalization of migration, but also to think about the importance of developing social policies and public policies that could facilitate the integration of migrants and the development of their own trajectories, for them and their families. La relevancia de proyectos europeos de este tipo y de congresos de este tipo que permitan avanzar también en identificar las necesidades y buenas prácticas es fundamental, desde la reflexión y la puesta en común de las diferentes experiencias desde el ámbito académico, político, tercer sector y también desde las experiencias de los propios migrantes. The importance of these European projects and this Congress, is that they left to advance, to identify the necessities and the good practice from the
reflection and to act in common with taking care of the different points, like academic point, political point, angels, and of course, from the experience of the migrants people. Yeah. Y muchas gracias también a las traductoras por el esfuerzo y a todos los asistentes y bueno, ha sido un placer. Vou a finalizar isto con unha pequena reflexión. Eu toda a vida vivín coa inmigración. Meu pai foi inmigrante, os meus vecinos foron inmigrantes. Antes, na miña aldea, a xente abandonou as casas e marchou para América. He would like to say, for finish, to say goodbye, that he lived with the migration close to him, because in his family there are migration, the neighborhood there are migration, and in his little place there are migration. Na actualidade, o meu irmán é inmigrante, o meu cuñado é inmigrante, e un sobrinho meu emigra no verán para ter recursos para continuar a carreira universitaria. Actually, his brother, his political brother, and his another person of the family, there are migrants, and na corporación municipal, no goberno municipal, teño unha compañeira e un compañeiro que son migrantes retornados. In the corporation of the council, there are colleagues of him that there are immigrants, returned immigrants. Cando imos tomar un café, tomar unha caña, xantar, ocear, pois a maioría dos establecementos teñen nomes de cidades onde estiveron emigrados os propietarios deses establecementos. When we are going to take a coffee, to dinner, or the name of the places, there are from places from Europe, like I don't know, London, Frankfurt, in Vimiantis like this. It means that these people that was living outside and they back, and then they opened their own project, but their own enterprise business. Yeah. A xente que somos novos como a min, pero que vivimos unha época, lembrome cando na escola éramos uns cativos e nos preguntaban pola profesión de nosos pais, e a profesión que poníamos era emigrante ou traballo de Suiza. He reminded when he was a child in the school when they asked what's the profession of his parents, he write it immigrant. Moitos deles conseguiron que pasáramos da miseria á pobreza. A lot of them they get that the challenge that we pass from the misery to the poverty. E a partir de pois poder ascender socialmente. And also we can rise and grow up in the social way. E desenvolver económicamente un pouco máis a nosa sociedade. And we can develop economic society and economics plans. Levábase anos facer a festa do migrante. Levábase hai anos facer a festa do migrante. Okay. It was like a fashion, I don't know, make the immigrant party in Vimianzo. Como podes ver, aquí preto temos unha estatua de migrante que compartimos con outra poboación de Portugal, preto de Braga.
you can see an immigrant monument in front of the Culture House that we also can share with in Portugal. Despois de escutar as conclusións que nos explicou, que nos expuxo a profesora Laura Oso, After hearing the reflections of Laura Oso, the teacher Laura Oso, non pode ser máis que satisfeito de poder ter acceso a unha síntese onde por primeira vez somos quen de falar da emigración como un fenómeno con todas as características que se refiren. it's really important that we can have access to the reflections, analysis of the immigrants here. Por iso promovemos como líderes este proxecto europeo de cooperación entre diversas entidades locais de distintas nacionalidades ou distintas nacións de distintos países. That's why we promote this Congress, Congreso do proxecto. this project. O proxecto de rede de traballo rural europea para a mobilidade laboral. This project of the European mobility in the rural area. Que conclúe magníficamente con este congreso. That we can say that is concluded with this Congress. Non sinto tristura como ás veces se pode sentir o remate do proxecto. I am not sad to finish this project. Porque eu confío, porque temos a vontade de darlle continuidade a todo isto, ainda que non teñamos os recursos da Unión Europea para financiarnos. He's not sad that concluded because he Os recursos da Unión Europea para financiarnos. Sí, pero non estás triste porque tens a vontade de continuar. Temos. He's not sad because we Vimianzo, they have the volunteer to continue this project even if they don't have the funding from the European Union. Vimianzo e máis o resto dos socios. Vimianzo and the other partners. Ben, sen máis, con moita alegría do traballo realizado, con moitísima satisfacción, damos por clausurado este congreso. With a lot of happiness, we can say that the Congress is over. Good morning. Ainda. Still good morning. Nada máis, rematamos moitas grazas e moitas grazas tamén que me esquecín a todas aquelas persoas que tiveron a ben atender a nosa chamada para que nos expuseran e comparteran con nós pois, a súa información e os seus puntos de vista. Of course, I would like to say thank you for all the people who share his knowledge and help for this Congress and project. Okay.